uno. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches para todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Vamos a hablar del señor Nicolás Petro, del señor Armando Benedetti y del señor, como no, Gustavo Petro. Y es que su descaro no tiene límites. Por ejemplo, Nicolás, que ahora está jugando la estrategia de perseguido político. Vamos a hablar otra vez, como corresponde, de la lamentable situación de inseguridad en el país, contrastando con los grandísimos logros del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de cómo el propio Iván Duque le está cantando la tabla al señor Gustavo Petro y de cómo hay varias bodegas ya arrepentidas de haber apoyado a este señor. Hasta vamos a hablar del otro Nicolás, el Nicolás Petro, el Nicolás Alcocer Petro, ¿no? Adoptado por este señor. Mucho que comentar y por supuesto hablaremos también de la nefasta reforma a la salud, que prácticamente puede decirse que la mayor parte del articulado ya ha sido aprobado y la planadora petrista es una realidad. Congresistas que han sido comprados del partido de la U, del partido conservador, del partido liberal, pues ya no queda mucho por hacer y es lamentable y seguramente tendremos miseria pura y dura para el próximo año debido a la catástrofe de este gobierno. Entremos en materia con el descaro del señor Pétrico Jr., alias Remolacho. Veamos. El señor, que además ahora anda muy contento preparando todo el tema de Navidad, pues salió a declarar diciendo que él es un perseguido político, que todo el proceso contra él ha sido irregular, que él no tiene nada que ver con todo lo que se le ha acusado, que él estaba siendo presionado, manipulado, mejor dicho, de todo. Pero adivinen qué, apareció su exesposa, Daisuris Vázquez, y dijo, ¿por qué miente? Si teníamos atención de lujo, comida a la carta, llamadas ilimitadas, visitas todo el día. Dai Vázquez ha dicho, Nicolás Petro, no mienta que usted tuvo mejor trato que el mío, que el que me dieron a mí. Cobardes. Escuchemos entonces a este señor. Hará uso de todos los instrumentos y recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa. Epa. O sea, según él, una campaña sucia del fiscal Mario Burgos, que fue el fiscal que le tendió la mano, que fue el fiscal que confió en Nicolás y como confió en Nicolás, solicitó medida de aseguramiento, pero en su casa, fácil, sabroso, no solicitó medida en establecimiento carcelario, intramural, no, solicitó el señor una medida menos lesiva porque se suponía que Nicolás iba a colaborar y le dieron Barranquilla cárcel. Sabroso. Después se va a torcer este señor luego de la visita de su padre a Barranquilla, echa a su abogado David Telequi, pone al abogado Diego Henao y ahora están fabricando una estrategia, por supuesto, con un fuerte componente político para desprestigiar todo el caso, que ni siquiera uno podría decir es el caso montado por la fiscalía, sino es que es el caso que la propia Dai Vázquez, su ex esposa, le dio a la fiscalía y que la fiscalía fue armando poco a poco, ¿no? Qué vergüenza. Un juez de garantía me dio la libertad porque no había necesidad de detenerme. Hoy aquí, ante la Comisión de Disciplina Judicial, le digo al país que mi investigador está siendo investigado por violar la reserva sumarial, el derecho de defensa y los derechos humanos que debe proteger. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. ¿Mm? Aprendió a esquivar la ley igual que su papá, ¿no? Qué horror. Con poder político se logra lo que sea. El regalito de Navidad que está pidiendo Nicolás Petro, todo el mundo lo conoce, ¿no? Está pidiendo fiscal de bolsillo. El papá le dio la receta para evitar la justicia. Esperemos que el juez lo vuelva a meter preso. A ver si sale con la cara de guapo, dicen por acá, ¿no? La cara, esta carita de Nicolás Petro,
Busquen una foto de Nicolás Petro de hace 2 años y va a ser un rostro muy distinto porque ese es el rostro que pagaron los narcos. El rostro que actualmente tiene Nicolás es gracias a los narcos de Colombia, porque con esos 1.043 millones de pesos, parte de esos millones los utilizó para tratamientos estéticos, por ejemplo, Botox. O sea, este tipo en sus 33, 30 y tantos años ya tiene la cara repleta de Botox, entre otras cosas, ¿no? Cuando se enloquecieron con todo este dinero y fabricaron, bueno, se inventaron testaferros, la familia de Day Vázquez, camionetas de lujo, mansiones, ahí lo tienen, ¿no? Delincuente, bueno, o sea, Colombia lo tiene claro. Miren esta imagen tan bella de lo que fueron los audios de Nicolás Petro, cuando Nicolás Petro confirma que hay otra plata de la que Petro sí sabía, plata de torcidos, dice, como la de Euclides. La plata de Euclides Torres ilegalmente entró a la campaña también de Gustavo Petro. Y por supuesto, Nicolás Petro anda desafiante, ¿no? Anda envalentonado porque ya van a poner fiscal. Y él dice, yo no puedo comentarlo, Vicky, ¿no? Le dice a Vicky, estoy en otro proceso de negociación, muchas situaciones son materia de reserva, etcétera, porque según lo que ha dicho Nicolás, los 1.043 millones de pesos que él recibió y que sí metió en la campaña y que la otra parte se la robó, dineros de narcos, ya hemos dicho quiénes, y paramilitares, ya hemos dicho quiénes, Nicolás Petro confirmó que parte de esos dineros sí ingresaron a la campaña. Pues miren, apareció la exesposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, y ha dicho, no hubo presiones de ningún tipo. Comida a la carta, llamadas ilimitadas, visitas muchas veces durante todo el día. Siempre tuvo incluso mejor trato que yo. Sean serios, cobardes. Y el colombiano diciéndole a Day Vázquez lo que es una berraca. Es una berraca y digna de admirar. No se nos olvida que Day Vázquez es una delincuente. O sea, Day Vázquez hizo parte de un entramado de corrupción, de un entramado ilegal, de un entramado que dio lugar a que un guerrillero llegara a la presidencia y que hoy esté sentado allí en la casa de Nariño. Es cierto, Day Vázquez es una delincuente, pero es una delincuente que ya ha confesado, que ya la fiscalía tiene preparado el documento donde se verá el resultado de la negociación que ella ha tenido, en la que puede que incluso logre inmunidad total por los delitos que se le han imputado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Porque, a ver, Day Vázquez sí ha colaborado con la justicia y en un caso como estos, colaborar con la justicia implica la diferencia entre vivir o morir. O sea, es que Day Vázquez no está declarando contra cualquier persona. Day Vázquez está declarando en contra de una mafia, en contra de un cartel que llegó a manejar el gobierno de Colombia, que cumplió el sueño de Pablo Escobar de un narcogobierno, de un narcoestado, de un narcopresidente. Y ellos fueron los que montaron delincuentes, montaron presidentes, o sea, una banda delincuencial. Entonces, se puede decir todo eso de Day Vázquez, pero Day Vázquez es una mujer muy berraca y muy valiente, y haya sido el que haya sido el motivo, porque el motivo de Day Vázquez para confesar esto, ¿cuál fue? Que se supiera la verdad o dañarle el caminado a Nicolás Petro, que traicionó a Day Vázquez con la mejor amiga de Day Vázquez y que ha tenido ya Nicolás Petro un hijo, el Luca, ¿no? Luca Petro, con la mejor amiga de Day Vázquez, ¿no? Porque allí hay de todo y Day Vázquez inmolándose con tal de llevarse al otro tipo, contando la verdad. Independientemente del motivo, lo cierto es que está colaborando y lo cierto es que el país poco a poco está conociendo la verdad. ¿No? O el país ya conoce la verdad. Queremos que eso quede allí en la sentencia de un juez y sea condenado Nicolás y ojalá todos los que están alrededor. Pero hay que proteger muchísimo a Day Vázquez, su vida corre peligro y la situación está difícil para ella.
que sigue, por supuesto, recibiendo amenazas. No es un secreto para nadie, ¿no? Nicolás Petro, ya hemos hablado también, está empeñado en dilatar el proceso. Dai Vázquez quiere que se sepa la verdad y pues es una vergüenza que todavía haya en el poder un presidente que tiene a su hijo a punto de entrar a la cárcel por dineros del narco que financiaron su campaña. O sea, esto en ningún lado, esta es otra verdad, en ningún lado, ¿m? En ningún lado. Y Nicolás Petro está viviendo sabroso, por supuesto, en el gobierno criminal, pues los criminales andan a sus anchas, disfrutan, viven sabroso, y acá Nicolás está tranquilo, celebrando ya las festividades, armando el arbolito, sabroso, está contento el señor Nicolás Petro. It's beginning to look a lot like Sabroso, ¿no? Sabroso. Christmas. Every La vida sabrosa de Nicolás Petro, la élite. Fíjense que el señor Gustavo Petro andaba presentándose el día de hoy como un alternativo. Y uno, ¿cómo así? ¿Cómo así que Gustavo Petro se está presentando como un alternativo? Si Gustavo Petro lleva anquilosado, viviendo del Estado, o sea, viviendo de los recursos de los colombianos más de 20 años. ¿Cómo es posible que todavía haya gente que es engañada creyendo que Gustavo Petro es un alternativo, un cambio, una especie de outsider de la política? Por favor, si Gustavo Petro es un político profesional, lleva 20 años viviendo de recursos públicos. Gustavo Petro es del establecimiento, es de la casta política de Colombia. ¿Mm? De esa parte de la casta que quería llegar a tener el poder que tenían otros miembros de la casta, pero Petro siempre ha estado ahí. Y por supuesto, pues, un montón de gente arrodillada, gente adoctrinada, propagandistas de esta idea, pero ¿de qué me vas a hablar? Si Petro, su sistema de propaganda organizada, los financistas de Petro, todos confirman que Petro es un elemento más del establecimiento. Gustavo Petro ha llegado con los apoyos de los poderosos del país. Gustavo Petro, en la segunda vuelta, no solo los apoyos oscuros que ya hemos mencionado, sino los apoyos de los partidos políticos tradicionales. ¿Cuáles fueron los políticos que acompañaron a Gustavo Petro y que fueron la mano derecha, la mano izquierda de Gustavo Petro? Roy Barreras, Armando Benedetti, grandes líderes empresariales, medios de comunicación bodegueros y vendidos a Petro, medios del establecimiento, El Espectador, W Radio, este medio de Daniel Coronel. Entonces, por favor, si Petro ha llegado gracias a la influencia de más de un montón de personas que influyen en decisiones o son tomadores de decisiones a nivel político, social, cultural, ¿m? El apoyo por parte también de lo que se puede decir el mainstream, de los actores, de los artistas, ¿no? De los cantantes. ¿M? Entonces, ¿de qué me hablas? ¿De dónde sacan el cuento que Petro es alternativo, es un outsider, es alguien que viene desde afuera? Por favor, Petro es más de lo mismo. Y mientras Nicolás Petro anda celebrando, anda tranquilo, mientras Nicolás Petro anda pidiendo de Navidad que por favor y le cambien el fiscal, mientras todo eso ocurre, pues hay otro que también anda celebrando, otro más descarado todavía. No, mentiras, uno no sabe cuál es más descarado. Andrés, un gran saludo, muchísimas gracias por ese super chat. Oiga, ¿y la DIAN ya intervino las cuentas de Euclides? Pues no, la DIAN está persiguiendo a las personas que de repente fueron capaces de superar los 53, 56 millones de pesos al año y entonces ya les están enviando allí el correo electrónico donde dice, oiga, ¿usted cómo que superó los 53 millones en este año? Por favor, declare y revisemos si solo tiene que declarar o además de declarar tiene que pagar. Al pobre, al que la está luchando, al que trabaja durísimo para salir adelante, a ese lo está persiguiendo la DIAN. A Euclides Torres, ¿de qué me hablas?
el dueño del sector de la contratación de temas eléctricos en Colombia, de conexiones, no, a ellos no los van a mirar. Esta es la hora y Euclides Torres está en total impunidad. Realmente no hay nada avanzado contra este señor. Al menos de López Sierra sí hay algo. Y de Remolacho, no, totalmente de acuerdo, Andrés. La DIAN solo persigue a los que trabajan honrada y legalmente. A nadie más. Ese es el trabajo de la DIAN. Y el delincuente, el bandido, pues es que el bandido será que va a tener factura electrónica o quién sabe qué de todo lo que de todas sus transacciones. Por favor. Es una vergüenza. Y acá tenemos al señor Armando Benedetti. Dice, solo a ellos les echo mis discursos y hasta me entienden más. Oh. Un poquito de publicación en el ego, ¿no? Os digo, un poquito de ego en la publicación. ¿Ah? Nadie lo entiende. Es tan inteligente Armando Benedetti que nadie lo entiende. ¿Mm? Más bien que le diga al país qué pasó con los 15.000 millones de pesos que se consiguió en campaña para Gustavo Petro. ¿De dónde salieron? ¿Mm? Que echaba madrazos, que iba a acabar, que se caían las torres gemelas, decía este señor, que iba a contar la verdad, que no le iban a ver la cara de no sé qué. El tipo, mire, lo callaron rapidito. Hasta ahí llegó el showcito. Pues María Fernanda Cabal le respondió, esos discursos servirán a los jueces para aclarar lo de los 15.000 millones que dijo en un mensaje de voz a Laura Sarabia entraron a la campaña de Gustavo Petro. ¿Hay alguna investigación sobre Bebedetti? ¿Sobre Narcodetti? No hay ningún tipo de investigación. Sigue en total impunidad. Pues sí, ya lo están investigando por otra cosa, pero es una cosa de hace años que ha sido el tema de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, porque este tipo ha salido con mansiones de miles de millones y las empleadas de él han aparecido con mansiones de miles y miles de millones que luego él les compra. Así que a ver, a ver, a ver. Y Laura Sarabia hace parte de todas estas historias. Por eso Laura Sarabia le conoce el caminado a todos estos señores, ¿no? Ahora, además la fotografía, nos dice Andrés que acá, esta fotografía con Doberman, ¿será que estos Doberman son antinarcóticos? ¿Ah? ¿O no? ¿Cómo se aguantan el olor, tanto olor a café? El café de las mañanas, como dice el señor Petro. Mientras nuestro país está sufriendo en un récord de 90 masacres en lo que va corrido del año, Nayib Bukele en El Salvador celebra 500 días sin homicidios. Año y medio sin homicidios. Impresionante. En todo el gobierno anterior no lograron tener tan solo un día, ni un día sin homicidios. Gracias a Dios, El Salvador ya es otro país. Seguimos. Hace poco Nayib Bukele fue capaz además de llevar salud a unas islas, de montar hospitales en unas islas. Ahí para los bodegueros, la gente engañada en San Andrés, por favor. Domingo 3 de diciembre, tasa cero. Desde el 1 de junio de 2019 hasta la fecha se han registrado 500 días sin homicidios. Impresionante. Impresionante. Mientras Nayib Bukele celebra, mientras en El Salvador celebran 500 días sin homicidios, en Colombia estamos sumando la masacre número 90 en 2023. La 90. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de varias. A veces son 3, a veces son 4, a veces son 5, a veces son 8 personas. El contraste y el contraste con un mandatario que además de todo el trabajo que él hace, tiene también la humildad, tiene también la claridad, este señor Bukele,
de darle las gracias a Dios. ¿Mm? Qué vergüenza lo que está ocurriendo en el país. ¿Mm? Colombia tiene más víctimas que las del año pasado. Es otra realidad. No se ha podido reducir, ha dicho recientemente Petro, y dice que su objetivo es bajarla y que por eso quiere hacer la paz, que hacer trizas la paz es peor. ¿Mm? Ya va advirtiéndolo el señor Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro va a decir que estas cifras no se han podido reducir, admite que esto era un tema de su campaña y admite que esto ocurre, dice el señor, que es que esto ocurre porque no han llegado a un acuerdo con las FARC. Y entonces todo lo que están haciendo, ¿qué? Y todo va peor. De manera descarada, Gustavo Petro ha culpado a Iván Duque, todavía. Y si pudiera, de paso culpaba a Uribe. Escuchemos brevemente, en este caso sí hay que subir un poco el volumen, porque el audio no se escucha tan bien. Veamos. Colombia tiene, lamentablemente, el mismo número de víctimas que el año pasado en masacres. Tiene más. No se ha podido reducir. El número de víctimas del año pasado es inferior a lo que sucedía en Colombia a principios del siglo XXI, anterior al acuerdo de paz con la FARC. El acuerdo de paz con la FARC en el gobierno de Santos bajó al mínimo las masacres, el número de muertos, y subió, lamentablemente, con la desactivación de ese acuerdo en el anterior gobierno, y en este momento nos mantenemos en el mismo estado en que lo dejó el gobierno de Duque. Epa, ya, le echó la culpa a Duque. El tipo ya, es que ya ahorita mismo ahorita mismo ya enero, febrero, marzo, abril, señor Petro ya va a estar cerca de cumplir 2 años, lleva año y 4 meses y le sigue echando la culpa a Iván Duque. Oiga, hablando de culpas, miren lo que yo tengo acá y que espero que pronto hablemos de este tema, este librazo de Karen Abudinen. ¿Dónde están los 70.000 millones? La verdad de la estrategia de bodegueros, a propósito de este mensaje que nos dejan, de bodegueros que salieron con el cuento que la ministra de Iván Duque, Karen Abudinen, se abudineó, se robó 70.000 millones de pesos únicamente con la intención de pegarle al gobierno, cuando ya hay un tipo que está en la cárcel, cuando ya hay un tipo que está siendo investigado, que está negociando, un tipo que ya confesó, un tipo que está entregando la plata que se robó, y esta es la hora y que todavía aparezcan bodegueros y dicen que Karen, que la ministra de TIC se quedó con una pizca de ese dinero, por favor. El mismo cuento, el mismo montaje que le han hecho a Álvaro Uribe, con el cuento de los falsos positivos, el mismo montaje que le hicieron a este tipo Arias, y que creo que salió de prisión hace apenas unos meses, o todavía está, o ya casi sale. Es tremendo. Les cuento, fueron 90 millones de publicaciones en Twitter simultáneas desde Rusia, Cuba, desde Venezuela, contra el gobierno de Iván Duque, concretamente contra la ministra Karen Abudinen, que es la que observan en este momento, contra la ministra Karen Abudinen. 90 millones de publicaciones desde Rusia, Cuba y Venezuela para tumbar al gobierno Duque por un dinero que fue la ministra de ese entonces la que se dio cuenta de esto y suspendió todo tipo de contrato, porque el contrato era por 1.2 billones de pesos. Para que ustedes vean la belleza de la izquierda de cómo convierten mentiras en verdades, verdades en mentiras, cómo distorsionan, cómo manipulan, cómo mueven la línea ética, cómo guanumean, cómo queman. Gracias a MR por ese superchat. Nos dice, increíble estos bodegueros mentirosos. Debemos denunciar masivamente a personajes nefastos como Levi Rincón, Wally, el señor Vergel, etcétera. Unidos vencemos. Yo pienso que cuando ellos estén abiertamente publicando información falsa, pues hay que mandárselo a los verificadores, ¿no? A la silla vacía, a Colombia Che, a ver que les hagan un control de vez en cuando, ¿no? No puede ser que solo le hagan control a las personas que están en la oposición.
Y agradecerles a las más de 2.200 personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse y no olviden dejar su me gusta en este video. Por acá, Yar Audio nos deja un super chat. Muchísimas gracias. Dice, bajo la lógica de Petro, ¿no? Volvámonos todos dueños de lo ajeno, ¿no? Amigos de lo ajeno, que nos va mucho mejor. Hagámosle competencia a estos H, a ver cómo les queda el ojo, ¿no? Unas bellezas. Sigamos escuchando al jefe de la bodega, ¿no? Nuestro objetivo es bajarlo de nuevo. Y por eso hablamos de nuevo de paz. El hacer trizas la paz trae estas consecuencias. El aumento de las víctimas en Colombia, sea a través de masacres, sea a través de muertes individuales, sea a través de secuestros, etcétera. Yo creo que retomar la senda de la paz, como estamos intentando hacer, vuelve a poner las cifras, que siempre son personas, no simplemente números, en una tendencia descendente. Por ahora, las cifras del 2023 son iguales a las cifras del 2022. Dice que las cifras del 2023 son iguales a las del 2022. Esto es falso. Las cifras del 2023 son peores que las del 2022, ¿no? Otra mentira de este señor. Y claro, ¿qué se puede esperar si Colombia Check fue fundada con recursos de la Open Society del señor Soros? ¿Y qué se puede esperar de la Silla Vacía, que fue fundada con recursos de la Open Society de George Soros? Por eso ellos chequean a los activistas de derecha y nunca se pasan por los de izquierda, ¿no? ¿Qué demuestra lo que está haciendo Nayib Bukele? Que sus políticas de seguridad están funcionando, que las cosas marchan bien cuando uno se pone del lado del ciudadano de bien, cuando uno castiga a los criminales. La verdadera paz, y esto lo está confirmando Nayib Bukele, no se logra con impunidad, ¿no? La verdadera paz se logra es con legalidad, con aplicación de la justicia. Todo lo contrario a lo que hacen los mandatarios de izquierda. Por eso Bukele es amado y Petro es odiado. Ahí no hay nada que hacer. Y acá Iván Duque también le ha cantado la tabla al señor Gustavo Petro. Le recuerda Iván Duque a Petro. Hicieron politiquería contabilizando las víctimas, celebrando con hashtag cada víctima para atacar al gobierno, que eso fue lo que le hicieron a Duque. Y ahora, ante la crudeza de un fenómeno detonado por un gobierno que precisamente hoy anda ya el país en 300.000 hectáreas de coca, pues ya no hay conteo de nada, ni hay hashtag de nada. Descaradamente dicen que todo es producto de una falta de implementación, que todo es culpa de Duque. Ay, que Duque, que ni risas ni trizas, que no implementaste bien el acuerdo. ¿Ah? Desconociendo lo que dijo el secretario de Naciones Unidas en 2021. O sea, el tipo confirmó que Colombia estaba cumpliendo. Esa es la realidad. Colombia estaba cumpliendo para bien o para mal. Para bien o para mal. Van 90 ya víctimas, no, 90 más bien hechos de masacres en este año, generados por los mismos que están ahora negociando una paz total. Otra actitud torpe e ideológica que elude las responsabilidades. Escuchemos. Queridas amigas y amigos, al hacer hoy balance, podemos afirmar con confianza que la implementación del proceso de paz está echando raíces profundas. Desde la propia Secretaría de las Naciones Unidas en 2021, se confirmó que Iván Duque sí estaba implementando el proceso de paz, de la falsa paz de Santos. Ahora Petro está mintiendo diciendo que todo lo que ocurre es por una falta de implementación, pero el secretario de Naciones Unidas en 2021 dijo que Duque sí estaba implementando. Entonces, ahí tienen ustedes otra más del bodeguero Gustavo Petro, y que no va a ser chequeado ni por la Silla Vacía ni por Colombia Check como información falsa o engañosa de Gustavo Petro. El propio secretario lo está confirmando. El 5º aniversario es un testimonio del compromiso de las partes, pero también de las instituciones del Estado y de la vibrante sociedad civil colombiana, enfrentando todas las dificultades, incluyendo a la raíz de la pandemia de COVID-19. El respaldo firme de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional que hacemos con humildad. También tuve un aporte
con su contribución. Pero esto es una victoria del pueblo colombiano y de las instituciones colombianas. Felicitaban a Duque por implementar el acuerdo. Me da confianza la determinación expresa del señor presidente de que se deben implementar en su totalidad las disposiciones de seguridad del acuerdo, al igual que todos los capítulos sobre reforma rural, solución al problema del tráfico ilícito de drogas y toda la complejidad que viene de la implementación del acuerdo de paz. Ahí está entonces, para que no queden dudas, y muchos están preguntando, oye, ¿qué pasó con doctor Crápula, que le hace honor al término, ¿no? ¿Qué pasó con esta señorita, no? ¿Mm? El contador de masacres se les dañó. Ya no volvieron a visitar la página que comunica esta catástrofe del país. Ahora viven sabroso, tienen contratos, cantan, tocan en conciertos del gobierno Petro pagado con recursos públicos. Sabroso. ¿Dónde está Adriana Lucía? ¿Por qué Adriana Lucía no se volvió a indignar? ¿Por qué esta señora Bahamón no se volvió a indignar? ¿Por qué este señor Crápula no se volvió a indignar? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Dónde están todos los artistas, actores, cantantes, todos los del sector cultural que le lavaron la cara a este señor? ¿Cómo será que hasta esta bodeguera, porque esta es una bodeguera a morir, hasta Catherine Miranda que le hizo campaña a Petro, que salió a los semáforos a hacerle campaña a Petro, la Katy Jubinao que le hizo campaña a Petro, todos estos del Partido Verde que le hicieron campaña a Petro, están desilusionados de Petro. Dicen, ya las víctimas no se cuentan, no se lloran, no indignan, son simples números sin relevancia ante la preocupante situación de debacle institucional, de inseguridad que hay en el país. Indignación selectiva, ¿no? Lloraban por el ojo izquierdo, solo veían por el ojo izquierdo, lo importante para ellos era golpear al gobierno de Iván Duque para que llegara su Mesías Gustavo Petro, y ahora sí están aburridos, ¿no? Ya ganaron las elecciones, pues ya no les importan las víctimas, así de sencillo. Ay, pero ver estas bellezas, y lloraban, y salía Adriana Lucía y decía, pobre Colombia, ojalá llegue Petro, si llega Petro esto se va a detener y Petro lo anda multiplicando todo. ¿Mm? Porque como la señora Bahamón que compartimos ayer, estos también aparecían llorando, literalmente llorando, para engañar a los colombianos. ¿Mm? Una vergüenza. Solo les importaba era llegar a la presidencia, instrumentalizando las víctimas, nada más. Siempre han sido utilizados, siempre han sido instrumentalizados por el gobierno Petro. Nada más que añadir. Esa es la realidad. Mientras todo esto está pasando en Colombia, a bellezas, mientras todo esto está pasando en Colombia, Susana Muhammad, nuestra ministra de Medio Ambiente, se reunió con uno de los actores de las películas de Avengers, este señor que sale en las películas de Avengers como Hulk, el señor Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, igual que la señora Claudia Bahamón, pues ellos se las dan de activistas, ¿no? Como Leonardo DiCaprio y toda esta gente, ¿no? Y salen y dicen que eh, es como para lavar la conciencia de ellos, ¿no? Entonces ellos saben que ellos consumen muchísimo, que ellos gastan muchísimo, que ellos se la pasan en aviones privados, sus propios aviones, que ellos tienen huellas de carbono gigantescas a las cuales ningún ciudadano normal podrá llegar jamás, ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 10 generaciones. O sea, lo que contamina Petro hoy, con todos los viajes que ha realizado, las toneladas de CO2 que él emite y que llegan a la atmósfera, la huella de carbono de Petro es una huella de carbono a la cual ni sumando todos los que ven estas transmisiones llegaríamos. No alcanzamos a llegar, no alcanzamos a contaminar tanto. Pues mientras el país se está yendo al hueco, ¿m? La señora sale a decir, ay, tuve una conversación interesante con Mark Ruffalo. Estamos haciendo sinergia que para proteger el Amazonas.
y el compromiso de Colombia con la no proliferación de combustibles fósiles. ¿Para qué? No entro en estos detalles porque lo hemos explicado en mucho, en lo más minucioso, este tema de lo que emite Colombia, del impacto de Colombia. O sea, eso ya acá todo el mundo lo tiene claro. Es ridículo que Colombia se niegue a su desarrollo mineroenergético. Dice, como comentamos, tipo Greta Thunberg, ahora es el momento de actuar por el planeta. ¿Ah? Como dijo Petro, es que esto es un omnicidio, lo cual significa la muerte del todo, ¿no? Se acaba el planeta, se acaba el universo, se acaba todo, ¿no? Según el señor Gustavo Petro, ¿no? Ahí tienen las bellezas, ¿ah? Sabroso, politiquería con el medio ambiente, se limpian la conciencia, ya no se sienten tan mal de gastarse sus millones en Louis Vuitton, ¿cierto? En Gucci, en sus barcos privados, en sus aviones privados, ya así se lavan la conciencia, supuestamente salvando el planeta, ¿no? Es que esto está de moda. Ya un actor no puede ser solo actor, tiene que ser actor y activista. Ya un cantante no puede ser solo cantante, tiene que ser cantante y activista. Entonces terminan disque feministas, disque ambientalistas, disque defensores de las minorías, en fin, esto es puro showcito de marketing. Aquí no hay nada diferente al marketing. Estos temas realmente no les importan. A Leonardo DiCaprio no le importa el planeta, por favor. Si le importara, no andaría todo el tiempo en su avión privado, por favor. Y ha dicho el señor Mark Ruffalo, oiga, que gracias Petro, que qué bueno Petro, que qué bueno Susana, que su postura contra las grandes petroleras es impresionante. Esto es lo que le dice Hulk al gobierno de Colombia. ¿Ah? El actor de los Avengers, el actor de Hulk, dice, qué grande Petro, qué grande Susana Muhammad, enfrentando a las grandes petroleras, es impresionante. ¿Ah? Qué vergüenza. Acabar con la industria petrolera es acabar con la vida de millones de colombianos, con los empleos, con el futuro, con la inversión social. ¿Mm? Espero que la gente de toda Colombia pueda celebrar que gracias a su liderazgo son la primera economía importante de América Latina en unirse a la innovadora iniciativa de un tratado internacional para detener la extracción de combustibles fósiles. Ustedes saben cuál es el tratado internacional, ¿cierto? El tratado internacional del cual habla Ruffalo es un tratado donde solo hay 12 países y los 12 países son islas, son 12 islas. Ninguna tiene gas ni petróleo. Qué grande Colombia. Bueno, esto es una vergüenza, esto es una burla hacia Colombia. Entonces, que tranquilos, que maten a los colombianos de hambre, pero que tranquilos que la Pachamama va a vivir sabroso o algo así, o se va a rescatar el Amazonas, que es dizque supuestamente el pulmón del planeta, y cuénticos de esos así como panfletarios para que la gente tenga una idea rápida del tema. ¿Mm? Obviamente, el tratado internacional en contra de los combustibles fósiles no lo va a firmar jamás China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Alemania, ni Japón, ni Corea del Sur. ¿No? Y que no es tratado internacional, será tratado interislas, como dicen ustedes. Un tratado con 12 islas, es que no me aguanto las ganas. Permítanme y yo luego, y yo busco este tratado otra vez, para que nos volvamos a reír de esto. El tratado del que habla el señor Rúfalo, nada más y nada menos que un tratado con 11 países insulares, o sea, son islas, ¿m? Las cuales son la potencia mundial Vanuatu, la potencia mundial Tuvalu, la potencia mundial Tonga, la potencia mundial Niue y la potencia mundial Palau. O sea, los países más poderosos del mundo. ¿M? Esos son los que firmaron el tratado. El tratado que no tiene fuerza legal, que no es vinculante, que no sirve para nada
Ese fue el que firmó Petro. Menos mal, no sirve para nada. Si no, terminamos peor todavía. Esto es para que realmente los colombianos vean las prioridades de este gobierno, la payasada de este gobierno. Por supuesto que acá podríamos en este momento decir, regalamos $1.000 al que ubique un país de estos en un mapa. Es imposible. Es algo imposible. Yo no sabía que existía eso. ¿Mm? Tampoco lo voy a buscar. ¿Ah? Ahí ven. ¿Mm? Y dice por acá, este tipo, que todos los líderes mundiales reunidos en esta conferencia se sientan lo suficientemente inspirados como para elegir la vida antes que la muerte, la belleza antes que la codicia. ¿Ah? Y eso lo dice fácil una estrella de Hollywood. Facilito. ¿Mm? Una vergüenza. Esto es como para lavarse la conciencia también, ¿no? Dice María Fernanda Cabal, porque hay que ser serio. ¿Mm? Les faltó el país, la isla Bubalú. Sí. ¿Cuánta irresponsabilidad? Petro pretende tirar a la calle a unas 130.000 personas que viven del trabajo que genera el petróleo, unos 145.000 que viven del carbón y más de 20.000 que trabajan en el sector del gas. No es con disparates, es con rigor que se puede avanzar. Pero Petro ha confirmado que Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Nada que hacer. Es lo que ha dicho Gustavo Petro en la COP y es lo que pues ya los colombianos estábamos observando. Miren, un gobernante con sentido común. Claro, y esto únicamente es para ellos salir a decir que hicieron algo por allá. No hicieron nada. ¿Mm? No hicieron nada. El gobierno está tan desesperado que le tocó seguramente pautar ahí con Hulk, con Rúfalo, de los impuestos nuestros, tal vez darle a Rúfalo $1.000.000 para que publicara un tuit diciendo, oye Petro, qué grande eres enfrentando a las petroleras, Petro, eres tremendo, Petro. Ha dicho el titán patriota Donald Trump que cuando se trata de medio ambiente, siempre hay que confiar más en el agricultor que en el burócrata que está allá en Washington, o un fanático, un extremista de izquierda, un Greto Thunberg colombiano como Gustavo Petro, que es un catastrofista climático, un alarmista ambientalista, un tipo, por supuesto, anticientífico, que lo que propone es desindustrializar y descarbonizar. Es decir, que Colombia, que ni siquiera tiene capitalismo, porque Colombia no es un país capitalista, Colombia todavía está apenas tratando de llegar a la industrialización, Colombia está en niveles preindustriales, pues ahí sí que con Petro terminamos con taparrabo y haciendo porque no hay de otra. O sea, allá nos va a llevar el señor Gustavo Petro. ¿Mm? ¿Será que Petro fue a la misma escuela de Cantinflas? Oigan, es que en serio. Y a David hay que ser más suave con Cantinflas. ¿Esas comparaciones ofenderán a Cantinflas? Yo creo que sí. Gracias por ese super chat. Esto es lo que ha dicho el presidente Trump. When it comes to the environment, I will always trust a farmer over a Washington bureaucrat or a left-wing extremist. When it comes to the environment, La tiene clara. Hacer a la agricultura grande de nuevo, ¿no? Sentido común. Sentido común. Seguimos. Está muy preocupado el senador de los Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Y por qué está preocupado? Porque él ha dicho que la JEP en Colombia trata de hacer pasar a Salvatore Mancuso, el jefe paramilitar, un narco, un violador de derechos humanos, como si fuera un militar. Y todo con una estrategia clara para llevar a Álvaro Uribe a la cárcel. Esta gente que está en la JEP va a decir lo que sea con tal de tener impunidad. Punto. Y este tipo, repito, lo que quiere es quedar totalmente libre. Ha dicho, sigo esperando la respuesta del fiscal Garland sobre mi solicitud para que desde el Departamento de Justicia
se rechace cualquier solicitud de extradición a este asesino. Yo pensé que lo tenían en Italia, pero esto confirmaría precisamente que el señor todavía está en Estados Unidos, ¿m? Y que el gobierno Petro está realizando triquiñuelas para incluir a Salvatore Mancuso, ¿m? Como una especie de militar, como un supuesto gestor de paz, al cual pues ya hablando en la JEP va a quedar en impunidad, va a venir a vivir sabroso en Colombia. Bueno, ¿m? Ahí está. Y Álvaro Uribe está preocupado. A Álvaro Uribe otra vez le están haciendo montajes para llevarlo a la cárcel. Por ahorita ya salió otro tipo nuevo, es que un tal alias Lucas. Todo esto va siendo parte de un entramado en el cual supuestamente Uribe, lo mismo de siempre, que supuestamente Uribe ordenó algún hecho, como los hechos del Aro, que ahora lo dice Mancuso, o que Álvaro Uribe contrató abogados para que fueran por allá a comprar, a sobornar bandidos, lo cual pues por supuesto es falso y no hay ninguna prueba de ello. Escuchemos. Vuelve y juega. Un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron a un señor que está en la cárcel beneficios, el beneficio de resolver su problema jurídico si me acusaba de paramilitar. El señor dijo que no me conocía. El señor se conoce como Lucas o Jacinto. Lo acusan de que manejaba el parqueadero Padilla. Ese es un caso judicial, porque se ha dicho que el parqueadero Padilla era un sitio donde se recaudaban los dineros para los grupos paramilitares de Carlos Castaño. Entonces, este señor Lucas o Jacinto está en la cárcel, acusado de manejar ese tema. Un abogado que a él le pusieron de oficio y un fiscal le ofrecían esos beneficios. Lucas, Jacinto, usted resuelve su problema jurídico si acusa a Álvaro Uribe. Él dijo, yo no lo conozco. ¿Usted resuelve su problema jurídico si habla en contra de Uribe? No sé nada de ese señor. Pues bien, mi defensa se ha enterado de esto, porque un abogado ajeno a mi defensa ha denunciado esto ante la Fiscalía General de la Nación. Y mi defensa, encabezada en este caso por el doctor Jaime Granados, ha presentado también denuncia después de conocer los hechos. En el pasado, ¿qué hice? Me llegaban muchas informaciones. Fulano, Perano, buscaron presos, les ofrecieron beneficios para que lo acusaran a usted de paramilitar. Les ofrecieron beneficios en los Estados Unidos, en las cárceles colombianas. Yo mandé a que eso se verificara por parte de un abogado. Y entonces, en la sala de instrucción de la corte me pusieron preso, porque dijeron que no eran verificaciones, sino que yo había mandado a sobornar a los testigos. Jamás mandé que hicieran una oferta, simplemente. Recuerden el montaje que se armó desde la Corte Suprema de Justicia, montaje que le armaron a Uribe también, desde el lado, por supuesto, de este señor nefasto, este petrista, también muy amigo de las FARC, si alguien me deja el nombre en el chat de este señor, donde supuestamente Uribe enviaba a su abogado Diego Cadena, el señor Iván Cepeda, ¿no? Donde supuestamente Uribe mandaba a su abogado a que prometiera por allá bandidos privilegios, dineros, para que dijeran que Uribe pues no tenía nada que ver con el paramilitarismo, cuando lo que se sabe es que es al revés, que así como la señora Piedad Córdoba, que así como el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, pues asimismo Iván Cepeda se la pasaba de cárcel en cárcel a ver qué paramilitar encontraba que dijera que Álvaro Uribe era el jefe de los paramilitares. Cuando el tipo dice todo esto, Álvaro Uribe lo denuncia. Uribe dice, pues este tipo ¿de dónde saca eso? Uribe lo denuncia porque al parecer es Cepeda el que está haciendo esto y después termina al revés, que Uribe, que fue el que lo denunció, dice que Uribe era el que estaba haciendo eso. O sea, una cosa absurda, ridícula. Ustedes saben que meten a Uribe preso, a Uribe le toca renunciar a su curul en el Senado para ser investigado por la justicia a través de la fiscalía, donde contaba con mayores garantías, y seguimos en esto. Una vergüenza. Me propuse verificar lo que me contaban por mi reputación, por mi familia, por mi respeto a la opinión pública. Y todo lo que recaudaba lo mandaba a la Corte Suprema. Pero esa sala de instrucción dijo que entonces yo lo que hacía era mandar papeles y supuestas pruebas a la Corte Suprema para inducirla a error, para engañar a la justicia. Ojalá el país y la justicia entiendan este despropósito con el que tanto me han perjudicado y se corrija. Ahora quiere volver a jugar. Y una perla. Otra vez le quieren montar la misma. Claritico lo acaba de decir. El fiscal acusado tiene otro señalamiento.
Un alcalde fue llevado a la cárcel acusado por este fiscal y se señala que los testigos de este fiscal fueron testigos falsos. El alcalde murió en la cárcel luchando contra esos testigos falsos y además esperando una revisión de la Corte Suprema. Cuando uno se pregunta por qué a Álvaro Uribe le toca reunirse con Petro, es por eso. Cuando uno se pregunta, oiga, pero ¿por qué Álvaro Uribe se reúne a un tinto con Gustavo Petro? Es por eso. Es por esto. No hay otra explicación. Y es que recuerden que cuando salieron con el tema del tintico, de una vez Petro nombró a Mancuso gestor de paz, el tipo comenzó a hablar en la JED, se inventó que Álvaro Uribe tenía que ver con la masacre del Aro. Bueno, mucho ojo ahí. Apareció el otro Nicolás, apareció el otro hijo de Gustavo Petro, el Nicolás adoptado, el Nicolás Alcocer Petro, quien estuvo viviendo sabroso celebrando en el concierto de Karol G, pagando una entrada de 25 millones de pesos. ¿Ah? ¿De dónde? ¿De dónde? Y Nicolás Petro, Nicolás Alcocer Petro, dijo que se gozó el concierto de Karol G y que los gritos de fuera Petro a él no lo afectaron. Sabroso, sabroso. Dicen que es sinvergüenza igual que la mamá. Oiga, que este sí está gordito, que se le nota, está grande, ¿no? Que se le notan esos impuestos, ¿no? Ah, es que todos están viendo sabroso, el clan Petro Alcocer, viven sabroso. Ese hombre sí saca pecho de esa presidencia, ¿no? Dicen por acá. Sinvergüenza le llaman, mantenido. La versión masculina de Francia, no sirve para nada, solo para vivir sabroso comiendo impuestos. Acá le hicieron un pequeño maquillaje al señor, ¿no? Bueno, así son. Se ve que lo alimentan bien. Se entregó al consumo de carbohidratos y grasas saturadas. Bueno, no les importa nada. Eso es lo que ha dicho en sus redes sociales. A pesar del odio de unos cuantos, estuve feliz y tranquilo en Medellín, en el concierto de La Bichota. La manifestación de inconformismo y la libertad de expresión no va de la mano con la propagación de odio en los estadios. No mezclemos cultura, arte y deporte con política. ¿Ah? Y por acá dicen que saludos al papá. A ver. Bueno, ahí se ve claritico, ¿no? Para que no aparezca ningún bodeguero a decir que esto es el audio montado encima de un video. No, señor. Se ve claritico y siempre ha sido cierto. Ahí está. Ahí le recuerdan. Estos datos están desactualizados, ¿no? Ya vamos en 90. ¿Ah? Ya vamos en 90. Bueno, le dicen de todo a este señor. Subieron generando odio y ahora están engordando. Bueno, ahí los tienen sabroso. Oiga, se está hablando mucho de Argentina, porque ustedes saben que Javier Milei va a sacar el Ministerio de la Mujer, entre otros ministerios. Por supuesto, repito, este Ministerio de la Mujer en Argentina, pues no hace nada por las mujeres. Es como el Ministerio de la Igualdad en Colombia, o como el Ministerio de Paz que se querían inventar en Colombia, o como el Ministerio de la Igualdad que se inventaron en España. Estos ministerios solo funcionan para pagar, para darle puestos, para pagar los salarios de todo tipo de propagandistas, bodegueros, activistas, influencers, periodistas, sociólogos, politólogos, filósofos, artistas, diseñadores, todo ese tipo de personajes que en el sector privado se mueren de hambre, pues para eso se inventan estos ministerios. Para darles empleo, para darle empleo a toda la bodega que les lava la cara constantemente. Y acá tenemos un poco de estas celebraciones, de estas publicaciones de redes sociales de celebración, porque este 10 de diciembre Javier Milei se posesiona
como el primer presidente libertario en la historia de la humanidad y, por supuesto, pues, de la República de la Argentina. ¡Fuera! No, tiene mal de ¡fuera! 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 ¡Y tú también! También sacó el Ministerio de Desarrollo Social y obviamente saca el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Ahí está. ¡Y tú también! Ahí está. Y es que, ¿qué se hacía en este ministerio? En este ministerio, por ejemplo, Ministerio de la Mujer, se hacían cosas como estas. Da positivo para feminista, ¿no? O sea, esta personaje que está ahí, aliada de construir positivo para feminista. O sea, si yo la veo en la calle, para mí es evidente, sin detallar, feminista, votó por Petro. En Argentina, bueno, entiéndase, votó por el kirchnerismo, ¿no? Ahí está, no quedan dudas. Y cerramos la transmisión de esta noche con una joyita de lo que está pasando con la reforma a la salud, no sin antes recordarles que este señor que es el que está adelantando la reforma a la salud, véanlo por acá, este bodeguero, el señor Alfredo Mondragón, este es el ponente de la reforma a la salud. ¿Mm? Este tipo, que no se le olvide nunca a Colombia, este tipo que es el que está adelantando la reforma a la salud más petrista que Petro, no es médico, no es abogado, no tiene título profesional, no tiene experiencia en nada que tenga que ver con salud. Se la pasó toda su vida bodegueando como activista y líder social. Así le llaman hoy en Colombia a todos los delincuentes. Es la persona que lidera la reforma a la salud de un país de más de 50 millones de personas. Aunque no lo crea, ese señor es el que está hoy llevando a la debacle del sistema de salud en Colombia. Este es el señor que está liderando la nefasta reforma a la salud. Ese es el peligro de las listas cerradas al Congreso, como la que metió Gustavo Petro, que fue la lista del pacto histórico, con una parranda de gente impresentable, sin estudios, sin valores, sin moral. Un montón de resentidos sociales, de gente envidiosa, odiosa, que llegó al poder para acabar con Colombia. Susana Boreal, Mondragón, la señora Carrascal, Inti Asprilla, bueno, tantos que hay por ahí. Unos también del Partido Verde, ahí están. Otro resto los metió en cargos diplomáticos, los metieron en otras entidades. O sea, el país con lo peor de lo peor y acabando con lo poco bueno que tenía. Gravísimo lo que está padeciendo Colombia con bodegueros como estos. Y es que, ojo, pero hoy se iba a conciliar un proyecto de ley de la senadora Angélica Lozano en el Senado, pero el proceso no se pudo llevar a cabo porque la senadora no está en Colombia. Angélica Lozano, pongámosle la carita por si a alguien se le olvidó. Angélica Lozano, la mujer de Claudia López, o algo así, la esposa, ¿cómo lo decimos? Esta señora no se presentó hoy al Congreso, que porque está en algo llamado comisión oficial, no fue a trabajar. Está en Dubái. Está en Dubái. Está en Dubái con Claudia López. Petro se llevó a Claudia López. Petro se llevó a la esposa de Claudia López. ¿Ah? Qué bellezas. Qué bellezas. Viviendo sabroso. Por acá dan sugerencias. Viviendo sabroso. Qué horror. Qué horror. Como dice Aizar Cheman, muchísimas gracias. A Telequi, el abogado de Nicolás Petro, David Telequi,
que es uno de los mejores abogados del país, el que tenía antes Nicolás Petro, es fundador del Colegio de Abogados Penalistas en Colombia, es una eminencia del derecho penal. Él tiene claro que a Nicolás Petro jamás lo presionaron. Se le dio trato VIP, pedía lo que quería a domicilio, visitas cuando quería, las que quería, bueno, de todo, ya lo hemos comentado. Y agradecerle a Francia Rúa por ese super sticker también, un fuerte abrazo. Pues veamos, la señora está sabroso en Dubái. De las entidades estatales. Se prohíben las marcas de gobierno y se establecen medidas para la austeridad en la publicidad estatal. La ponente, la senadora Angélica Lozano, no está asistiendo en estos días, presidenta. Informa entonces usted, señor secretario, que la senadora Angélica Lozano, autora y ponente de este proyecto de ley, se encuentra ausente en comisión oficial. Señor secretario. Sí, señora, así es. Y no está tampoco en el recinto. ¿Cómo procedemos entonces, señor secretario? Se puede pasar al siguiente punto, presidenta, con toda tranquilidad. Bien, estando ausente la senadora Angélica Lozano, ponente autora de este proyecto de ley, seguimos entonces al siguiente punto en el orden del día. Se deja constancia también que el senador que está reciente no fue a trabajar. Oigan, y este proyecto, que es un buen proyecto, es un proyecto que busca que no aparezcan los logos de los politiqueros en los documentos oficiales, porque esto pues genera un ahorro y está bien. Y es menos publicidad para ellos también, que no tienen por qué hacerla, como Petro, que ahora pone Colombia, potencia mundial de la vida, o cosas por el estilo, o si es el gobernante que está en Santander en su momento, ponía entonces Liga de Gobernantes Anticorrupción, etcétera, en fin, un buen proyecto, pero la señora no quiso ir a trabajar, está en Dubái. Que no se les olvide, colombianos, Petro se llevó una comitiva de 300 personas a Dubái, por favor. ¿Ustedes creen que con qué cara esta gente va a salir a criticar a Gustavo Petro después? Acá ustedes lo pueden observar. Se pueden observar marcas de gobierno, marcas de campaña electoral. Bueno, la idea es que todo esto se iba a quitar de los documentos oficiales, pero todavía tocará esperar porque la señora no quiso ir a trabajar. Y hay que decir lamentablemente que se ha venido aprobando prácticamente todo en la Cámara de Representantes en relación a la nefasta reforma a la salud. Y también acá se puede observar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, acá regañando a congresistas del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. El tipo está dando indicaciones a los congresistas. Luego, ¿para qué votamos por un congresista si allá llega un ministro y lo compra? ¿Para qué? Ahí se puede observar. Vengo acá dando instrucciones. Ahí lo tienen. ¿Qué tipo de democracia es esta en la cual los congresistas se le venden al Poder Ejecutivo, al gobierno, a los ministros del gobierno? Ninguno. David, muchísimas gracias por ese superchat. Nos dice, necesitamos un gobierno de derecha que gobierne sin Congreso y corrija el rumbo del país. Se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer madrugando todos los días y denunciando a los congresistas que no quieran aprobar las cosas buenas. Y así usted lo puede hacer sin necesidad de mermelada y exponiendo la politiquería. Así lo quería hacer Rodolfo, en medio de todo lo malo que ya hemos dejado claro que es este señor. Así lo quería hacer. Un poco en la forma, algo que hace, por ejemplo, el señor AMLO en México, ¿no? En la forma, no en el contenido. A todos ustedes, amigos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, dejen su me gusta en este video. Gracias a las casi 3,000 personas que nos han acompañado. Como siempre, no olviden compartir este video en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp. Por acá no olviden activar la campanita de notificaciones, así YouTube les va a avisar cada vez que estemos en directo. Y por acá debajo en el primer comentario en la descripción de este video van a encontrar toda la información para aquellos que además puedan apoyar a través de PayPal, Nequi, DaviPlata, haciéndose miembros del canal de YouTube o suscribiéndose a mi cuenta en Patreon. Un abrazo para todos, muchísimas gracias. Gracias también a todos nuestros moderadores, a todos los que comentan, comparten, dejan su me gusta. Chao, chao. Muy buenas noches para todos. Se cuidan.